Ahora, Somos el grupo 9 y en el presente video hablaremos sobre el paradigma de control y la criminología crítica. Dentro del mismo estaremos abordando los temas de antecedentes, la criminología crítica y la deslegitimación del sistema penal. Dentro de los antecedentes estaremos tratando 3 teorías: la teoría de la asociación diferencial, la teoría del equitamiento o del Lavín approach y la teoría del conflicto. Asimismo, dentro de la deslegitimación del sistema penal estaremos abordando la teoría de Luc Pulsman y la teoría de Niels Christian. Buen día, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la teoría de la asociación diferencial. Esta teoría fue desarrollada por Sutherland y Donald Creasy. Según estos autores, la criminalidad se explica mediante un conflicto cultural que nace en las sociedades contaminadas por clases desiguales, donde el sujeto tiende a asociarse más a alguna que a otra, esto siendo un proceso normal de adhesión a grupos. Esta teoría señala que sujetos han llegado a aprender a ser criminales por una serie de técnicas transmitidas culturalmente, principalmente por el empoderamiento que adquiere el crimen en determinados grupos, donde se consolida dicha actividad y se refuerza para continuar haciéndola. Puede ser entendido también como la relación y trato con las personas que enseñan el delito, no solo que el ambiente sea propenso, pues de ser así, toda la comunidad vulnerable sería criminal, sino que influyen aspectos de interacción con modelos que ya llevan tal estilo de vida. Ahora bien, para Pérez Pinzón y Pérez Castro, ellos explican, según las bases de esta teoría, como el comportamiento criminal que el comportamiento criminal o conducta es aprendido, por tanto, no heredado. Que se aprenden en interacción con otros sujetos a través de la comunicación. Siguiente diapositiva, por favor. Que la parte principal del aprendizaje, cuando adquiere la conducta criminal, se realiza dentro de estos grupos personales más íntimos y por lo general adquieren modos de comportamiento como impulsos racionalizados y actitudes. Y por último, es que los contactos diferenciales pueden ser diversos en cuanto a su intensidad, duración, frecuencia y prioridad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora yo les voy a hablar acerca de la teoría del equitamiento o del labeling approach. Esta teoría dice que la teoría del etiquetado defiende que la desviación no es inherente a un acto, sino que se muestra la tendencia de la mayoría a la calificación negativa o el etiquetado de las minorías a las que se ven como desviación de estándar de las normas culturales y sociales. La teoría del etiquetado, todavía no. La teoría del etiquetado estudia como la autoidentidad y el comportamiento de los individuos pueden ser determinados o influenciados por los términos que se usan para describirlos o clasificarlos. Esta teoría se ha vuelto importante y ha conquistado un espacio destacado como una de las teorías más productivas acerca de la desviación. Solamente los dejo con mi siguiente compañero, que es Daniel. Siguiendo con la exposición, hablaremos acerca de las teorías del conflicto. Dice que en oposiciones de las ideas del funcionamiento se elaboró el modelo conflicto, el cual recibió a la sociedad como un campo dividido por intereses opuestos y en conflicto. La dinámica del conflicto se presenta por el dominio de algunos respecto a otros, lo que se produce en mecanismos de coerción o de criminalidad.
La criminalidad es constituida por quien tiene el poder para imponer como tal al poderse contraponer a los excluidos, porque genera conflicto. Siguiente. Dentro de las teorías del conflicto comprenden tres suborientaciones que aportan diversas respuestas al fenómeno de la criminalidad. Lo que es la teoría del conflicto cultural, las teorías del conflicto social y también las teorías del conflicto de orientación marxista. La teoría del conflicto cultural. Para Donald Taft, en su obra Criminology, publicada en 1956, sostuvo que la criminalidad era producto de las contradicciones internas entre los valores impuestos y la conducta real de los individuos pertenecientes a una sociedad. Por otra parte, Thorstein Saying publicó en su obra Culture, Conflict and Crime en 1938, en la cual explicó la criminalidad no a nivel de totalidad de la cultura, sino relacionada a sociedades y grupos parciales. Estos autores expuso que la conducta del delincuente estaba en contradicción con las normas de la cultura identificable en la ley penal. Se señalaba que en el caso de los inmigrantes el conflicto se presentaba porque el individuo no había logrado un suficiente proceso de acumulación o interiorización de las normas del grupo y del área cultural que se le había llegado. Siguiente. Teoría del conflicto social. Las teorías sociales del conflicto tuvieron mucho éxito y difusión entre los años 60 y 70 y se apoyaron en investigaciones con resultados sobre la desigualdad social, determinando que el delito era producto de los conflictos que se pronuncian dentro de las sociedades debido a la existencia de numerosos grupos con respecto a códigos de valores. En estas teorías de conflicto social fueron desarrollados inicialmente por Coser y Darcedor. Posteriormente fueron aplicadas al campo de la criminología por Wolf y Turker. Lewis Coser manifestó que contribuyendo a la integración y conservación del orden. Pero fue George Wolf quien elaboró la teoría criminológica del conflicto, basándose en las ideas de Dashford, en la que explicó los delitos que resultaban de la lucha concreta de intereses, como por ejemplo los económicos y los pasionales, sin generalizar a toda clase de delitos porque hay otros que requieren de diferentes explicaciones. De acuerdo a la manera de pensar de estos autores, en toda la sociedad existen dos grupos de personas, los que tienen el poder y los que tienen la dirección y la autoridad. Lo que carece de poder busca el cambio. El enfrentamiento que surge entre los dos grupos origina el conflicto. El gobernante ante el movimiento constante del gobernado que trata de apaciguarlo acudiendo a las leyes como mecanismo de solución, con lo que surge el proceso de criminalización mediante el cual el gobernante convierte en delictivas ciertas conductas que considera lesivas a sus propios intereses. Ahora les vamos a hablar sobre la teoría conflictuales de orientación marxista. Esto comprende el conjunto de teorías denominadas crítica radical o de nueva criminología, las cuales, tomando como referencia en pensamientos de Marx, consideraron al crimen como función de las relaciones de producción de la sociedad capitalista. Del análisis del conflicto de la raíz marxista se pueden distinguir varios puntos de vista, pero el primero y muy importante es particularmente ortodoxo, el cual se considera al crimen como una patología propia de la ideología capitalista, en la que el sistema legal era concebido como un instrumento a favor de la clase dominante y que servía de control y sometimiento a la clase trabajadora.
La criminología crítica. La criminología crítica la podemos definir como el movimiento que se caracteriza por romper con la criminología tanto tradicional o positivista. Esto debido a que con ella se puede predicar la desviación como la, como la desviación de las personalidades anormales o defectuosas debido a motivos o causas biológicas, antropológicas, psicológicas o sociológicas. Entonces, partiendo desde esta premisa, la criminología crítica es la fase en la cual la criminología empieza a criticar todo proceso y ya parte desde un punto inicial, que es la criminología tradicional, para hacer una transición o llegar hasta la criminología crítica. Algunos autores definen que las fases de la criminología son 4, desde un punto inicial, que es la criminología tradicional, hasta la cuarta fase, que es la criminología crítica. La criminología en su primera fase es la criminología tradicional. Está constituida por los aportes de Sutherland, el interrelacionalismo, la sociología del conflicto, el etiquetamiento, la presencia de otros hechos sociopolíticos. Es prácticamente toda la criminología tradicional. Como segunda fase está la fase escéptica, denominada de esta forma, ya que apunta a la crítica del interracionismo y del etiquetamiento, pues en verdad pues, eran concebidos pues, al desviado como una persona absolutamente manipulable por los representantes del control social. Entonces en esta fase es una fase escéptica. Ya empieza a darse la transición hacia una fase crítica, pero no ha llegado a su máximo esplendor. La tercera fase o la tercera etapa es la etapa denominada como la etapa romántica. Es la superación del etiquetamiento en cuanto a se otorga la intencionalidad, se otorga una conciencia a la persona pues, a lo desviado, ya se explica como un objeto, un informe de las manipulaciones del control social, ya está llegando a su auge. Y a la última etapa, pues, o la última fase, pues ya es la denominada fase crítica o la criminología crítica, pues supone una superación de las anteriores en cuanto pretende sobrepasar la simple teoría y el ingenuo, pues, control alternativo para hacer del desviado un verdadero revolucionario y delimitar con un fin último un socialismo de la diversidad. Entonces, podemos decir que desde lo que es la psicología tradicional hasta hacia la criminología tradicional a la criminología crítica, hay una transición de 4 etapas o de 4 fases. De igual forma, la criminología crítica presenta principios. Algunos pueden caracterizar más, otros menos, pero en base a los más estándares o los que se repiten en casi la mayoría de las teorías, en este caso voy a abordar solo cuatro principios, los cuales el primero pues es la oposición al sistema tradicional de la criminología ortodoxa, que la califica pues de conformista. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok, acá podemos ver los 4 principios pues, de la criminología crítica. Como comentaba, el primero pues, es la oposición al sistema tradicional de la criminología ortodoxa, que la califica como algo conformista, ya que se estanca, no cuestiona, como su palabra pues lo dice, se conforma con lo que se obtiene. Como el segundo principio, pues es el ataque al orden legal constitucional e incluso pues al principio de derecho penal. El tercer principio pues es una nueva concepción de la conducta desviada o de la conducta del individuo desviado, por así decirlo. Y como último principio de la criminología crítica, podemos abordar lo que es la inspiración
de la teoría marxista, únicamente. La falta de respuesta estatal al fenómeno y la selectividad y arbitrariedad de la respuesta penal. La respuesta del sistema penal ante el fenómeno criminal se ha considerado débil, que está poco estructurada y no tiene una estrategia definida. La falta de orientación ha sido quizá una de las principales características del sistema penal guatemalteco, así como la falta de una política eminentemente reactiva y asimismo la carencia absoluta de una coordinación interinstitucional. En esta descoordinación estatal se han producido graves problemas, como la falta de un mando unificado en las políticas de prevención y de la persecución penal. Asimismo, la ausencia de una investigación criminal al servicio del sistema penal democrático. Y por último, la falta de control sobre los cuerpos de seguridad que en la práctica operan desde la ilegalidad y la arbitrariedad. La atomización de las instituciones ha derivado en la falta de planes estratégicos en relación con el delito y la violencia. Al no existir un órgano responsable de la conducción de las políticas autónomamente e incluso se produce un entorpecimiento recíproco al trabajo de ellas mismas. Por lo tanto, la carencia de un abordaje integral del fenómeno de la violencia y la criminalidad genera la ausencia de políticas estatales preventivas de seguridad y de persecución penal, articuladas y coherentes, generando así donde genera un fracaso penal eminentemente reactivo, siendo incapaz de anticipar escenarios y de contener por otras vías la violencia. La incapacidad de prevención delictiva provoca una saturación en el sistema penal, que ante la sobrecarga de trabajo reduce su capacidad operativa y como consecuencia afecta los resultados a alcanzar. Se genera así un círculo vicioso en el cual la incapacidad estatal evita tener delitos o castigarlos y esto alienta la comisión de nuevos hechos. Y finalmente, cabe destacar que se tiene una debilidad institucional hacia la investigación criminal. Guatemala es un país que destina la menor cantidad de presupuesto a lo que es la investigación criminal. Cuenta con el menor número de investigadores y su formación es la más baja en el área de Centroamérica. Esta ausencia de investigadores provoca un vacío enorme en el sistema penal e impide avanzar en el esclarecimiento de los casos. Buenos días. A mí me toca exponer la insatisfacción de la víctima ante proceso penal. Se dice que las víctimas tienen descrito el ámbito de América Latina. Nuestro nuevo sistema procesal tuvo a reconocer de manera generosa, la cual algunos críticos dirán que tal vez fue una forma exagerada y muy generosa por el conjunto de derechos que se dio a favor de las víctimas, en su mayoría en los ámbitos de derechos procesales, con intervenciones, es decir, vinculados al ejercicio de la acción penal en forma autónoma por parte de la víctima. También esto le incluye a la víctima, como por ejemplo entre sus derechos, tales como la reparación de la protección, la información y participación en el proceso, sin ejercer ninguna acción.
Esto ha generado una enorme presión pública por modificaciones que se han incrementado sus derechos. Siguiente, por favor. Compañera, me parece que es bastante pacífico constatar que es nuestro país, existe una actualidad, una enorme presión desde los distintos sectores, como por ejemplo autoridades gubernamentales, sectores de sociedad civil, Tribunal Constitucional, entre otros. Se dice que fundamental ha referido por la intervención de como querellante en algunos ejercicios en el derecho también, en acción penal. La forma en que de no haber tomado en serio todos estos derechos ha generado una percepción extensiva en distintos sectores que en ellos no son suficientes. La siguiente, por favor, compañera. Me tocaría, también les voy a exponer lo que es el tema de lo que se da la reproducción y multiplicación de los problemas por parte del sistema penal. Me enfoqué específicamente en lo que es la problemática del derecho penal por los múltiples problemas que se da dentro de nuestro sistema. En algunos profesionales explican que en el sistema de justicia guatemalteco uno de los principales temas de discusión en la opinión pública es el problema que se vive en nuestro sistema, como bien ya se los había indicado. La razón es que el proceso de lucha anticorrupción ha denudado las carencias históricas del organismo judicial y las incapacidades que tiene para responder a la demanda de justicia que enfrenta nuestro país. Eso estamos hablando de muchos años atrás. Y en la actualidad que ahorita se han visto muchos actos de corrupción en nuestro sistema de justicia y entre otros. Más sin embargo, esto recae en lo que es la mora judicial, la cual es muy alta. Así, estamos hablando de que en la situación del sistema penitenciario y los privados de libertad evidencian esta moral judicial de un total de 23.201 personas privadas de libertad y no poco de 11.922, de más de la mitad que se encuentra guardando prisión. Estas personas, entre unas han sido sentenciadas y las otras todavía no. Estos no han sido sentenciadas. ¿Qué significa? Que están siendo privadas de su libertad, más no han tenido la de poderse defender y muchas veces son inocentes y se vuelven víctimas de lo que nuestro sistema está haciendo. Porque la razón de este problema es que el sistema de justicia no tiene la capacidad para entender la gran cantidad de casos que les son asignados. No hay suficientes juzgados. Y entre otras cosas, volviendo que la carrera, los abogados ponen sus malas prácticas en muchos casos porque atrasan los casos que son importantes para poderlos ejecutar y ver que hay una una justicia pronta y cumplida. No lo hay por esa debilidad que tiene la institucionalidad del sistema de justicia. Ante esta debilidad, el sistema de justicia puede mejorar el proceso penal, pero sin embargo, el Congreso de la República engavetó la propuesta que se traía en el año 2016 y 2017, que eran las reformas al sector justicia, para que esas pudieran tener una mejor base para que se pudiera aplicar mejor la justicia. A raíz de eso, yo tomo como ejemplo al holandés Hulsman, que es un experto en derecho penal, pero dice que ni el sistema penal ni la cárcel sirven para la solución de los conflictos. O sea, él quiere que en la cabeza de expertos penalistas su objetivo es crear conciencia. E incluso él, en su discurso que él da en diferentes
conferencias, dice que ya hay una problemática que debe de ser analizada y darle una pronta solución. Y se limita, dice, este señor ha hecho eso en el tiempo de que él estuvo en la cárcel, por eso él dice que quitar las cárceles sería, y solo así se resuelve un poco el Estado de Derecho. Los dejo con el siguiente compañero, mi tema ya terminó, muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi tema trata de la expropiación del conflicto por parte del Estado. La expropiación aparece en los manuales jurídicos como una figura jurídica y entre las políticas públicas como un instrumento, pero no es ni una figura jurídica ni un instrumento cualquiera. Es un poder en un sentido excepcional del Estado. En esto podemos recordar algunos casos en lo que es en el 2000, un tribunal arbitral internacional condenó a México a pagar una indemnización de casi 17 millones de dólares a Metaclad. Era una empresa norteamericana dedicada al tratamiento de residuos peligrosos que habían sido víctimas de lo que se definió como una expropiación. La expropiación es uno de los poderes fundamentales. Es uno de los poderes fundamentales de todo el Estado, el de suprimir legítimamente la propiedad a nombre de un interés que se considera superior. La visión panamericana de las tendencias mundiales de un régimen de la expropiación deja ver que no se trata de un proceso homogéneo. Consiste en una sustitución de la tensión entre intereses públicos e intereses privados por la tensión entre intereses locales e intereses globales. Creemos que lo que ocurre en el régimen expropietario es un indicador fuerte de lo que ocurre en el poder estatal en general. Una visión panamericana de la atención mundial de un régimen de la apropiación deja de ver que no se trata de un proceso. Vamos ahora a ver el control social como industria. Durante el conflicto armado interno de Guatemala, el control social se convirtió en un elemento más de un tejido social, no solo de las comunidades indígenas, rurales y del espacio en particulares políticas. Se rompió la confianza, la seguridad, porque todos los mecanismos de control inaron no solo en el comportamiento, sino principalmente en los pensamientos progresistas y en el cambio hacia las mejores condiciones de vida, los que fueron calificados de comunistas. Esto generó miedo, desconfianza e inseguridad. En la sociedad vemos que en el mundo industrial o postindustrial tenemos un proceso producido cultural en forma industrial, que la industria. A esto le llamamos industria a un mundo que nos viene desde la revolución industrial en el siglo XVIII. Una producción pensaba no solo en satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, sino en función de un mercado lucrativo para el dueño de los medios de producción. Hoy en día, la cultura es, como siempre los fue en la historia, un mecanismo en control social, un elemento que garantiza la reproducción del sistema, pero junto con eso es también un gran negocio. En fabricar bienes culturales con el mismo criterio que se produce cuando vienen destinados al mercado, un automóvil, un detergente o incluso un seguro de vida. Los dejo con mi compañero Amir. Bien, vamos a continuar.
En este tema sería la mediación y reparación penal, que también podríamos tomarlo como la necesidad de devolver a la víctima y a la sociedad de conflictos. Creo que cada día más se acude al derecho penal para solucionar los problemas sociales, endureciendo las penas e incrementando como consecuencia el número de intervenciones judiciales en este ámbito, sin que la respuesta que se obtiene del mismo sea más o menos como la idónea para las partes y olvidándose de la situación vulnerable de la víctima, que en este caso sería la que está agraviado y todo, tomándolo desde la justicia restaurativa. La mediación penal, en este caso, busca la reparación de los daños que producen las conductas punibles a las personas y a la sociedad en este caso, e insta a que las partes participen activamente en el proceso. Podemos tomar como la mediación diciendo que es un proceso estructurado a través de la resolución de conflictos en el que las partes implicadas con ayuda de un mediador, en este caso podemos decirlo así, buscan a través de un diálogo para las soluciones conjuntas para la resolución del problema. Las características básicas de la mediación son la voluntariedad, confidencialidad y el equilibrio de las partes, que es por tanto una manera pacífica para resolver los conflictos, siendo las partes protagonistas de dicho proceso. En esta sería aplicable a una multitud de conductas que están tipificadas como delitos. En este caso lo podemos encontrar en nuestro Código Penal, especialmente en los supuestos que se hace referencia, expresa perdón al ofendido y aquellos delitos que requieren la denuncia previo a la víctima. Podemos decir que nuestro sistema penal actualmente resuelve estas situaciones desde la justicia retributiva, justicia que se basa en el castigo y a que consecuencia de esto genera irresponsabilidad, incapacidad de asumir las consecuencias de los actos delictivos que provoca reincidencia y exceso de judicialización, girando todo esto alrededor de una pena privativa de libertad, lo que actualmente conocemos y actualmente lo que se da. También, aunque existan en nuestra legislación otras penas alternativas. Esta fue mi exposición. Muchas gracias. Esa es la presentación del grupo número 9 de Criminología y Política Criminal. Fue un placer haber compartido con ustedes la poca investigación que obtuvimos. Feliz noche a todos.